Y vamos a hablar de salud con la doctora Victoria de la Cruz. Doctora, cuéntenos. Sí, quiero aclarar que la anemia falciforme, aunque hablamos de anemia, quiere decir que hay baja de glóbulos rojos, el déficit no es en realidad por hierro, porque muchas veces todo paciente que tiene anemia le recomendamos hierro como vitamina para producir nuevos glóbulos rojos. En este caso no, siempre se manda ácido fólico. Pero bien, el paciente con falsemia, sepan ustedes que es una enfermedad, diríamos, genética, que viene en sus genes. Si el padre y la madre son falsémicos, pues la persona van a tener un bebé con falsemia. O son portadores, porque no es lo mismo. El portador solamente tuvo aporte en su genética del padre o de la madre, de uno de los dos. Pero cuando los dos aportan el gen, entonces aparece el paciente ya con la anemia falciforme. Entonces, sí, también debo aclarar que como toda enfermedad es una enfermedad hereditaria, pero ustedes deben saber que cuando hablamos también de los glóbulos rojos, recuerden que tienen una forma de disco redondeada. En los falsémicos hay un defecto y es que son como media luna, la forma de media luna, que hace que sean poco flexibles, o sea, por la hemoglobina, que es la proteína que está dentro, está como una barra, diríamos, dura, que hace que no pueda ceder el glóbulo rojo y sea en esta forma curva, como de media luna. La diferencia está entonces en que cuando va esos glóbulos rojos desplazándose por el torrente sanguíneo, por los vasos sanguíneos, tienden a chocar y recuerda que se deslizan fácilmente si fueran en forma de disco, pero cuando son en forma de media luna pueden entonces tropezar, entorpecerse, no son flexibles y ahí se producen las crisis por esa rotura también que se produce en ese choque de los glóbulos rojos que se destruyen fácilmente. Un glóbulo rojo puede durar normal de 90 a 120 días en el torrente sanguíneo. En el caso del falsémico va a durar poco porque se rompen muy a menudo. Entonces el paciente puede tener el dolor, las crisis de dolor que dan por esta situación y además ictericia, un color amarillento en la piel y en los ojos se va a notar y es por esa destrucción de los glóbulos rojos lo que produce entonces la anemia. Le hago esta aclaración porque hay muchos mitos sobre esta enfermedad. A veces creen que es un cáncer. No, no es cáncer. A veces creen que tienen dolor continuamente. No. El paciente va a tener dolor en caso de crisis. Las crisis no son continuas. El tratamiento rápidamente en una crisis es hidratación, analgésicos y lo último, transfusión. No siempre hay que transfundir, ¿eh? No, tiene que ser que el paciente esté muy deteriorado, la anemia muy severa cuando se decide, pero no es de primera línea la transfusión en ellos. Entonces, recuerde que el portador no es lo mismo que el que la padece, ¿eh? También recordar que no tiene que darle hierro, que el paciente puede tomar ácido fólico, como le digo, que el tratamiento es hidratación, los analgésicos sobre todo en caso que haya crisis, pero pueden todo el tiempo recibir atención médica, diríamos, tener siempre su chequeo, tener siempre un estilo de vida saludable y evitar los riesgos de que se desencadene la crisis. Siempre cuando el niño nace le hacen el análisis de falsemia. Por eso usted no tiene que hacérselo continuamente, porque hay personas que dicen, indíqueme la falsemia. Eso desde que nace la persona se le hace. El que actualmente diría, porque no sabe cuando nació, si salió falsémico o no, pueden hacérselo, pero eso no se hace cada cierto tiempo, ¿eh? Como es una enfermedad hereditaria, usted es o no es, pero no es que después la va a adquirir, ¿eh?
Eso es que esté claro para que no piensen que eso como que se pega o es contagioso o otra persona o puede salir de repente. No, eso usted lo trajo con su herencia. Si lo trajo, eso entonces el médico le va a decir, le van a hacer una electrofluoresis de hemoglobina, otro estudio más específico para decirle entonces en caso de portador o en caso de que usted sea falsémico completo. Entonces recuerde que puede vivir perfectamente, que no hay que no tiene, diríamos, que tener hasta grupos de apoyo, no, lo que deben conocer la enfermedad, saber cómo manejarla y sí puede suceder que siendo falsémico, no portadores, siendo falsémico, haga crisis de dolor, pero diríamos, si hablamos de dolor del 1 al 10 y el dolor es del 1 a 4, es un dolor tolerable que usted puede manejarlo con mucha hidratación y analgésicos, que no necesariamente hay que ingresarlo. Entonces, cuando sí es insoportable, cuando el paciente tiene mucha fatiga, mucho cansancio, producto de la anemia, ahí hay que entonces valorar la posibilidad de que necesite un ingreso, pero no necesariamente crea que porque es falsémico hay que estar todo el tiempo en una emergencia, en una clínica o ingresado todo el tiempo. Recuerde que puede vivir perfectamente siendo falsémico.